Cuando era huevo, Erik Olafsson decidió que un día sería juez. Ya siendo oruga, devoraba libros y libros de jurisprudencia. Cuando ya llevaba muchos años de crisálida, una tarde estaba en su despacho de juez, leyendo el periódico, cuando una noticia capta su atención. La noticia de que el día anterior, tras 3 años en el corredor de la muerte, había sido justiciado Antonio Sánchez, el colombiano. Por lo cual voy a decir Antonio Sánchez, ¿verdad, María? El juez se quedó mirando fijamente el antiguo reloj de sobremesa que tenía delante de sí, y las imágenes del juicio de Antonio Sánchez vinieron a su mente. Antonio Sánchez tuvo que dejar su tierra, Colombia, y su familia, y decidió entrar en Estados Unidos ilegalmente, en busca de recursos, en busca de sustento. Un hombre, un viejo rico terrateniente, con el nombre de 2 whiskies, J.B. Walker, le dio trabajo. Entonces Antonio Sánchez pudo tener trabajo y pudo mandar mucho dinero para su casa, para su familia. Lo que pasa es que con el tiempo la vida se le volvió cada vez más dura porque se había autoimpuesto un régimen de recursos muy bajo, y además el trato del viejo terrateniente se volvía cada vez más vejatorio. Pero Antonio Sánchez aguantaba, hasta que un día el viejo J.B. Walker lo encontró devorando unos alimentos que había robado de las cocinas, e hizo caer sobre él toda su furia. Pero Antonio Sánchez aguantó. El hecho de que aguantara hizo que las fuerzas del viejo se redoblaran, y redobló golpes e insultos. Pero Antonio Sánchez aguantó hasta el momento en que notó que ya no podía aguantar, y fue el momento en que su mano encontró un cuchillo y lo clavó en el corazón de J.B. Walker. Después se entregó a la policía, un jurado popular lo declaró culpable, y la crisálida hizo caer su mazo, invocando la ley de los hombres, que correspondía en ese caso pena de muerte. La mirada de la crisálida volvió del reloj de sobremesa al artículo de periódico, donde la noticia de todo el proceso de la ejecución se describía minuciosamente. El condenado era traído atado en una sala acristalada, y detrás de los cristales unos cuantos testigos podían mirar todos los elementos del proceso, desde que la máquina mezclaba los ingredientes letales, pasando por la inyección en las venas del condenado, hasta el momento en que el forense declaraba la muerte. El juez buscó el nombre del reportero que había escrito el artículo. Lo conocía, lo llamó para tener más detalles. El reportero le explicó que 2 hechos le habían llamado la atención, extraños. Uno fue que la agonía fue muy larga. Parece ser que Antonio Sánchez había aguantado 20 minutos. Según el reportero, era cuestión de algún fallo de la máquina. El segundo hecho fue que en el momento de exhalar el último estertor, el rostro de Antonio Sánchez dejó ese gesto de dolor, de sufrimiento, de agonía, y se tornó en una especie de sonrisa, como una expresión de gozo.
Pues sí, Antonio Sánchez murió sonriendo. El juez colgó y se quedó muy turbado por ese hecho. A pesar de su formación laica, ciertas cosas llegaban a turbarle. Y no podía dejar de pensar en qué vería en ese momento el colombiano Antonio Sánchez para morir sonriendo. ¿Qué había sentido en ese momento? Notó como una presión en su pecho. Entonces abrió un cajón, extrajo una cajetilla, la abrió, y ahí había 20 pequeñas lanzas perfectamente diseñadas para matar. Cogió una, se la encendió e inspiró unos ingredientes letales que inyectó en sus pulmones. Se había quedado enganchado a las lanzas desde sus años de oruga. El médico le decía que tenía que dejarlo, pero él seguía con eso que él llamaba la planta del diablo. Y mientras mandaba esos ingredientes letales, notaba cada vez más presión en el pecho. La respiración se le entrecortaba, los ojos se humedecían y le pareció ver la imagen del condenado en ese momento sonriendo. Entonces agarró el mazo que estaba en su mesa, lo levantó y gritó entre sus dientes: yo te declaro inocente. Y pegó con todas sus fuerzas el mazo en la mesa, tan fuerte que el mecanismo sensible del reloj de sobremesa se detuvo y empezó a ir hacia atrás. Las agujas empezaron a correr hacia atrás. Un día antes, Renato Sánchez había muerto con una sonrisa en sus labios. 6 meses antes, sin que soplara una pizca de viento, una mata de tabaco empezaba a mecerse bajo el cielo soleado de Virginia. Más de un siglo antes, 150 indios perfectamente norteamericanos eran masacrados por un grupo de inmigrantes ilegales llamados Séptimo de Caballería. 4000 años antes, 20 guerreros enardecidos perseguían a una víctima y se quedaran perplejos, viendo cómo la víctima se paraba en seco, se daba la vuelta, le prestaba el flanco a sus 20 lanzas perfectamente diseñadas para matar. Nosotros estábamos en América mucho antes que vosotros, les dijo, derrumbándose el enorme mamut. 60 millones de años antes, un dinosaurio en llamas contesta: sí, lo sé, pero eso a mí no me consuela de nada. 13.700 millones de años antes, el huevo cósmico estalló de entusiasmo. Una eternidad antes, la flor abrió su cara. Un minuto después, la crisálida por fin se convirtió en mariposa y salió volando por la ventana. Lo que le estaba ofreciendo la flor era irresistible. 2 días después, los periódicos de Dallas recogen la noticia del juez hallado muerto en su despacho de juez.